Agradezco nuevamente al Comité Científico por invitarme a participar y compartir con ustedes esto que nos dejaron las guías 2024. Las guías están basadas fundamentalmente en el diagnóstico de la enfermedad coronaria y algunas pautas en el tratamiento. Y básicamente tiene 82 nuevas recomendaciones. Nosotros vamos a ver algunas que son las más importantes. La primera parte hace mención al diagnóstico y manejo y el segundo al tratamiento. El primer punto es con respecto al diagnóstico síndrome coronario crónico. Ustedes recuerdan que primeramente se llamaba angina crónica estable, después enfermedad coronaria crónica, síndrome coronario crónico y ahora a continuación les voy a mostrar cómo se llama actualmente después de estas guías. Sin embargo, estas guías consideran que el síndrome coronario crónico es una presentación clínica que surge de alteraciones estructurales y o funcionales de las arterias coronarias y o la microcirculación. Es la primera vez que incorporan a la microcirculación como parte del síndrome coronario crónico. Y estas alteraciones generan un desajuste entre el balance, entre la oferta y la demanda de oxígeno y, por supuesto, el síndrome coronario crónico en cualquier momento evoluciona generalmente en forma progresiva, pero en cualquier momento puede irrumpir con un síndrome coronario agudo. Y esto que es la imagen más representativa de lo que es la enfermedad coronaria, donde el doctor Gibson en el año 2022 observó que la coronariografía dejó de ser el gold estándar para la valoración de las arterias coronarias, y si nosotros miramos, la microcirculación es esto. Yo tengo a mi izquierda, y muchas veces hemos dado de alta a pacientes que venían con angina, mandándolos al psiquiatra considerando que no tenían enfermedad coronaria y en realidad tenían enfermedad de la microcirculación. Por lo tanto, lo que consideran las actuales guías es esto que nosotros evaluamos acá y que el doctor Fuster considera que es un paradigma en el manejo de la enfermedad coronaria crónica, desde el Courage, que mostró las lesiones anatómicas comparadas con el tratamiento médico, el isquemia, el FIMAIL 1 y al 3, que mostraron que no solamente es importante la anatomía, sino la valoración funcional. Y bueno, y lo que nos queda por resolver en la actualidad es ver qué pasa con la microcirculación, midiendo FFR y FR a nivel distal. Estos son varios trabajos que están en curso y que probablemente en 1 o 2 años más tengamos respuestas al respecto. Bueno, quiero mostrarles que después de publicadas las guías, conjuntamente con la presentación en Londres de estas guías, aparece una nueva definición del síndrome coronario y se debería denominar síndrome isquémico miocárdico y no síndrome coronario crónico. Y esta acepción hace tanto referencia al síndrome coronario agudo, que debería llamarse síndrome isquémico agudo, y síndrome isquémico crónico. Y esa diferencia se la presentó. Así tenemos entonces que los síndromes isquémicos miocárdicos agudos aparecerán en el futuro como la sigla AMIS, y los síndromes isquémicos miocárdicos no agudos o crónicos como NAMIS, ya que ustedes van a encontrar gran cantidad de la bibliografía ya inmediatamente después de haberse presentado la guía como una nueva nomenclatura. Y esto hace referencia fundamentalmente a la valoración de las arterias epicárdicas o a la valoración de la microcirculación. Y con respecto a esto, vemos que puede existir necrosis miocárdica o isquemia miocárdica, y la necrosis miocárdica relacionada a un síndrome coronario agudo o un síndrome isquémico agudo o crónico está en relación con todo esto que nosotros conocemos, por un lado a mi derecha, y las múltiples causas de NAMIS, que son la estenosis epicárdica, el espasmo coronario, los puentes musculares, el espasmo coronario y la compresión extrínseca de la microcirculación. Las guías nuevas lo que califican es al síndrome coronario crónico desde aquellos pacientes que están asintomáticos, aquellos a los cuales hacemos el diagnóstico de INOCA o MINOCA, los pacientes que tienen un test de ejercicio induciendo isquemia con enfermedad obstructiva coronaria,
los pacientes que están estabilizados después de un síndrome coronario agudo, aquellos que tienen una revascularización miocárdica, ya sea por angioplastia o cirugía, y los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca secundaria a una enfermedad coronaria. Y lo más llamativo de las guías es esto, que es separar a los síndromes coronarios crónicos como lesiones epicárdicas o lesiones microvasculares. Las lesiones epicárdicas pueden ser estructurales o funcionales y las lesiones microvasculares también estructurales o funcionales. Respecto a las lesiones epicárdicas, están involucrados los aneurismas coronarios, la aterosclerosis, los trombos murales o los puentes musculares. Y los funcionales, cuando tenemos espasmo coronario difuso en una arteria o en varias arterias. Y la parte microvascular, que es lo más importante de estas guías, mostrando que el daño estructural puede estar a nivel del remodelado arteriolar, la rarefacción capilar, trombos microvasculares, fibrosis o infiltración, por ejemplo, por enfermedades infiltrativas como la amiloidosis o por compresiones extrínsecas, como por ejemplo en la hipertrofia miocárdica de la estenosis aórtica o de la cardiopatía hipertensiva, y las alteraciones funcionales, que son aquellos endotelios que normalmente deberían responder con vasodilatación a sustancias vasodilatadoras y responden de lo contrario con vasoconstricción. Dicho esto, las guías hacen establecen los puntos que son el primer nivel, que es de evaluación, el segundo nivel, la segunda evaluación, y el tercero para confirmar el diagnóstico de estas entidades. Y lo nuevo que agregaron las guías es que se debe hacer un monitoreo ambulatorio electrocardiográfico para tratar de identificar la angina vasoespástica. Esa es una indicación 2A con nivel de evidencia B. Y como ustedes ven allá, la corrección de los factores de riesgo, pedirle periódicamente, cada 3 o 6 meses, un perfil lipídico, una hemoglobina glicosilada, una creatinina, y son todas recomendaciones 1A y 1B. Después tenemos lo nuevo que han establecido las guías, es que no solamente la angina es definida como la angina típica que conocemos y que están descritas acá, sino que angina va a ser considerado también a los equivalentes anginosos. Puede ser, por ejemplo, un paciente que tiene mareos, algún disconfort en el pecho o fundamentalmente la disnea. Y califica la disnea también con diferentes estratos para calificar a los pacientes portadores de un síndrome coronario crónico. Y en la segunda evaluación establece que es de suma importancia para ver el nivel de obstrucción, el ecocardiograma de reposo, como mostraba anteriormente, y también establece que un test de ejercicio es de fundamental importancia, una ergometría, para hacer el diagnóstico de enfermedad coronaria obstructiva o no obstructiva. Y esto que también trae de nuevo, que es un modelo de probabilidad ponderado por factores de riesgo, considera que cuando tenemos un paciente que tiene un síndrome coronario crónico, debemos hacer esta escala, donde el punto número 1 son los síntomas, que le da un puntaje de 0 a 3 para la angina y de 2 puntos para la disnea. El número de factores de riesgo, que si están presentes 5, que son la historia familiar, el tabaquismo, la dislipidemia, la hipertensión y la diabetes, también le da un puntaje de 0 a 5, y la estimación de la probabilidad de enfermedad coronaria obstructiva por esta escala, donde se mide la edad y se separa si es femenino o masculino. Entonces, en la actualidad, los pacientes con síndrome coronario crónico deberían ser evaluados por esta escala, que es la estadificación de riesgo. También lo que establece que con anterioridad no se consideraba la ergometría como una prueba suficiente para evaluar la enfermedad coronaria, ahora también se la considera con un nivel de evidencia clase 1, pero con una recomendación clase C. Podemos evaluar pacientes con test de ejercicio y fundamentalmente la ergometría, estas guías la ponen como punto número 1. Después, lo nuevo es que los pacientes que tienen una enfermedad coronaria crónica
Si tienen alta probabilidad de enfermedad coronaria, como vemos acá a mi derecha, más del 85% de sospecha de enfermedad coronaria obstructiva y severa isquemia, no debería dejarse de hacer o una coronariografía, una angiotomografía y hacer el FFR y el IFR, que son considerados como una indicación clase 1. También es una indicación clase 1 si la probabilidad de enfermedad coronaria es del 5 al 15% y hay un test de imágenes que demuestra isquemia o alguna isquemia dudosa. Y si la probabilidad de enfermedad coronaria es del 5 al 50%, debería ser una angiotomografía para ver la posibilidad de enfermedad coronaria. Y a su vez estos pacientes pueden ser considerados como ANOCA o INOCA, depende de si las lesiones obstructivas son menores del 50% y nuestros pacientes tienen angina. Y por supuesto las imágenes van a ser establecidas en aquellos pacientes que tienen baja probabilidad de enfermedad coronaria. Podemos hacer una ergometría o una angiotomografía. Los que tienen una probabilidad de 5 al 15%, una angiotomografía, un ecoestrés o una ergometría. Los pacientes que tienen una probabilidad pretest de 5 al 55 o 50%, una angiotomografía, un PET, una resonancia y un ecoestrés, y por supuesto que los pacientes que tienen una probabilidad muy alta ya van a una imagen de ecoestrés, de PET o de resonancia. Es decir que califica a las imágenes y fundamentalmente en los que son de muy alto riesgo considera que el FFR o el IFR, que pueden ser medidos por resonancia, por PET o por angiografía, son de fundamental importancia para valorar la microcirculación. Y lo que nosotros vemos en la práctica de pacientes con síndrome coronario crónico es la punta del iceberg. Son menos del 50% de pacientes. Todos los demás que están acá debajo, un gran porcentaje de pacientes tienen disfunción endotelial, tienen espasmo coronario, tienen anormalidades en las pruebas de vasodilatación, tienen alteraciones en la demanda miocárdica de oxígeno y nosotros nos hemos olvidado de esta parte. Entonces las guías ponen énfasis en la búsqueda de la enfermedad de la microcirculación, separando en los siguientes endotipos: aquellos que tienen disfunción endotelial, los que tienen angina microvascular, los que tienen angina vasoespástica, los que tienen angina de la microcirculación y vasoespástica, aquellos que tienen una respuesta no adecuada a un test, a los test que uno plantea, y los que tienen no posibilidad de tener una vasodilatación adecuada con sustancias que normalmente son vasodilatadoras. La otra recomendación es tratar de hacer el diagnóstico de ANOCA o INOCA, que este grupo de pacientes siempre eran como olvidados. Estas guías le dan mucha importancia y en la práctica nosotros vemos gran cantidad de pacientes, sobre todo mujeres, que antes eran remitidas al psiquiatra y que ahora son una recomendación 2B para que a través de la angiotomografía y el SPECT podamos buscar la presencia de isquemia y ofrecerle el tratamiento correspondiente. Las guías destinan un apartado importante al tratamiento de la ANOCA y el INOCA y hacen fundamental recomendación en la corrección de los factores de riesgo, como vemos en la parte superior, en la nutrición de los pacientes, en bajar de peso, dejar de fumar, en hacer ejercicios de relajación y, por supuesto, si nosotros tenemos el fenotipo adecuado de disfunción microvascular, podemos ajustar el tratamiento. Las guías también hacen una recomendación respecto al tratamiento del síndrome coronario crónico y fundamentalmente se basa en la prevención de eventos isquémicos en base a la reducción del riesgo de oclusión de la arteria coronaria y subsiguiente para que el paciente no tenga un síndrome coronario agudo, y las terapias incluyen que deben estar manejados con agentes antiplaquetarios, se debe hacer un tratamiento adecuado de los agentes que reducen los lípidos, administrar drogas que actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, antiinflamatorios y el manejo de la parte metabólica. Y tampoco dejan de lado la importancia de la adherencia de los pacientes al tratamiento y de que el médico los cite a control, porque si estos pacientes no son citados a control, probablemente nunca hacen una adherencia adecuada y el manejo se considera que debe ser
multidisciplinario, porque generalmente estos pacientes tienen varios factores de riesgo para encarar el tratamiento. Esta era la guía del 2019 que consideraba el manejo del síndrome coronario crónico en base a si los pacientes estaban hipotensos o normotensos, si tenían baja la frecuencia cardíaca, si estaba alta la frecuencia cardíaca, estableciendo que el estándar de tratamiento eran los beta bloqueantes y los bloqueantes cálcicos, y el tratamiento era escalonado en 4 etapas en base a si el paciente continuaba con síntomas o no. Esto es lo que nos deja la guía actualmente. La línea en rojo nos señala que no podemos utilizar diltiazem, por ejemplo, con ivabradina, nunca asociar esos dos fármacos, pero sí, por ejemplo, están recomendados los fármacos que tienen la línea en verde, o sea que nosotros podemos usar, por ejemplo, beta bloqueante y un bloqueante cálcico dihidropiridínico, o podemos utilizar diltiazem con nitratos, o nicorandil, que no hay en nuestro país. Entonces el tratamiento se centra básicamente en eso como terapias de primera elección. En cambio, la trimetazidina y la ranolazina tienen que ser reservados para aquellos pacientes que tienen enfermedad de la microcirculación, siempre y cuando ya hemos utilizado los bloqueantes cálcicos y los beta bloqueantes. Los niveles de recomendación que dan la ivabradina, la utilizamos muy poco en el síndrome coronario, es una recomendación 2A y tenemos que plantearla en aquellos pacientes que persisten taquicárdicos o que tienen alguna contraindicación al beta bloqueante. Los nitratos son una recomendación clase 2A también. Muchas veces decimos, no, ya no tiene síntomas, lo dejamos sin nitratos. Los nitratos están recomendados en el síndrome coronario crónico. El nicorandil es una recomendación 2B y es una recomendación número 1, los beta bloqueantes y los bloqueantes cálcicos del orden del diltiazem y de los dihidropiridínicos, como por ejemplo la nifedipina. Y es una recomendación 1 también el diltiazem. Si ustedes miran las guías de síndrome coronario crónico en base a lo que señalaron del paciente que vimos hoy, los diuréticos tiazídicos no están recomendados en los pacientes con síndrome coronario crónico porque no tienen beneficio en pacientes que tienen hipertensión arterial, y el esquema de tratamiento es este. Salvo que el paciente tenga insuficiencia cardíaca, y en ese caso podemos utilizar la espironolactona, plerenona y furosemida, depende de la insuficiencia cardíaca del paciente. Bueno, con respecto al tratamiento, debemos incorporar a los pacientes en programas de rehabilitación. Los programas de rehabilitación reducen la mortalidad en los síndromes coronarios crónicos y también mejoran la calidad de vida, y por lo tanto no solamente debemos dar los tratamientos antianginosos, sino estas otras medidas que muchas veces no consideramos adecuadas para nuestros pacientes. Y por supuesto la terapia doble antiplaquetaria para aquellos pacientes que tienen alto riesgo isquémico y bajo riesgo de sangrado, pero si los pacientes tienen alto riesgo de sangrado, probablemente dejemos la monoterapia, y a raíz de esto está esta que es la recomendación, que están nominadas por letras, y vemos que cuando revascularizamos a un síndrome coronario crónico debemos dar doble terapia antiplaquetaria por 6 meses, pero si el paciente tiene alto riesgo de sangrado podemos dar la doble terapia 1 semana o 1 mes y después desescalamos y dejamos con clopidogrel. Si el paciente tiene alto riesgo de sangrado podemos hacer aspirina y ticagrelol, también es una posibilidad, y al cabo de 1 semana o del mes podemos desescalar y dejarlo con ticagrelol si el paciente tiene muy alto riesgo isquémico, y el rivaroxaban, que también está contemplado en aquellos pacientes que tienen que son pacientes que tienen disfunción renal, un clearing entre 30 y 60, que tienen un infarto previo, que tienen lesiones complejas, que fueron revascularizados, lesiones complejas del tronco, los casos que vimos anteriormente. Recomiendan las guías utilizar rivaroxaban y aspirina o rivaroxaban y clopidogrel, y esta recomendación puede llegar a ser incluso hasta de por vida. Por supuesto, estadificando al paciente en cada una de las visitas. La monoterapia con digamos, la desescalada de la doble terapia antiplaquetaria monoterapia está asignada por estos ensayos que vemos acá, y el clopidogrel se lleva todas las premisas porque las guías consideran que podrían ser consideradas la aspirina del futuro, y podría quedar solamente con clopidogrel como una recomendación 1A para el tratamiento del síndrome coronario crónico.
También vemos los pacientes que tienen muy alto riesgo isquémico, que son esos pacientes que les señalé antes, que tienen un score cintas alto, que tienen una angioplastia al tronco, que tienen infarto con infarto previo, diabéticos. Podemos utilizar el ticagrelol de por vida. En ensayo Pegasus recomendaban que al año podíamos desescalar aspirina y ticagrelol 60 cada 12. Está la presentación en Argentina, pero cuando le prescribimos los pacientes no consiguen, y a raíz de esta guía podemos continuar con el ticagrelol solo 90 miligramos cada 12 horas. Con respecto a la prevención de eventos, es muy importante que los pacientes que tienen sobrepeso, que tienen insuficiencia cardíaca y que son diabéticos, tienen una recomendación 2A con nivel de evidencia B, en la utilización de semaglutide, que es una posibilidad que tenemos para considerar en estos pacientes, y la colchicina en estos ensayos, en Colcott fundamentalmente, y el trabajo que está acá a mi derecha, muestra que hay una reducción de riesgo de los eventos vasculares en pacientes que no tienen ninguna otra complicación o que tienen alto riesgo isquémico y que bajan la cantidad de eventos que presentan a los 3 años, una recomendación de las guías 2A con nivel de evidencia A. Esto es que cómo continuamos con el tratamiento antitrombótico. Vemos que para el síndrome coronario crónico, aspirina, clopidogrel 6 meses, o los que tienen alto riesgo isquémico, los podemos extender hasta 6 meses. Y si los pacientes están anticoagulados, la anticoagulación a partir de los 6 meses o del año queda sola sin aspirina ni clopidogrel. Y esto que es otra recomendación, los pacientes que son intolerantes a las estatinas pueden utilizar ácido bempedoico, y si los pacientes no llegan a la meta de un colesterol de LDL, asociar el ezetimibe, y si los pacientes tienen un segundo evento vascular, los inhibidores de la PCSK9 deberían estar recomendados incluso en el momento del alta de la unidad coronaria. Y ven acá que fue el ensayo que mostró la importancia del ácido bempedoico en la reducción de los eventos cardiovasculares, 23% la reducción de infarto y de muerte como puntos finales duros, y 19% la reducción de revascularización con ácido bempedoico. Las guías también muestran o señalan qué haríamos con la revascularización al tronco. La revascularización al tronco, ellos consideran que si tiene el paciente un syntax mayor de 22, debería ser recomendado para cirugía, y eso es una recomendación 1A. Y si los pacientes tienen baja complejidad anatómica y un syntax menor de 22, podrían optar por cirugía o por angioplastia según la experiencia del centro, y la angioplastia es una recomendación 1A. Todos los pacientes que van a ser sometidos a una angioplastia del tronco o la bifurcación consideran que es una recomendación 1A hacer una imagen intravascular, ya sea un OCT o un IBUS. Y la revascularización coronaria en la miocardiopatía dilatada isquémica, cuando tiene una fracción de eyección menor de 35%, los trabajos no mostraron un gran impacto en la revascularización, por lo tanto vamos a tener que considerar la anatomía del paciente, la fracción de eyección, la esperanza de vida, una serie de puntos que ponen las guías para ver si vamos a revascularizar estos pacientes. Y con respecto a la valoración invasiva, no se recomienda de rutina, pero se recomienda en casos de estenosis intermedia. El FFR es una recomendación 1A y el IFR es una recomendación 1B. Y finalmente, los pacientes que tuvieron un síndrome coronario agudo deben tratar de evitar que presenten un segundo evento vascular. Por lo tanto, estos pacientes van a ser evaluados en el seguimiento si tienen cambios en el electrocardiograma, si tienen enfermedad coronaria invasiva por algún otro test, para tratar de que estos pacientes no tengan que llegar nuevamente a la revascularización, corrigiendo agresivamente los factores de riesgo. Y finalmente, el GAPS, o lo que no está definido en la guía y que falta evidencia, es lo siguiente. No está claro si la detección de enfermedad coronaria subclínica en la población general es útil, porque todavía no hay evidencia de que el tratamiento lo mejore. El papel
nivel de la terapia antitrombótica en síndrome coronario crónico y ANOCA todavía no está establecido, era lo que habíamos puesto al comienzo con signo de pregunta. No está claro si utilizar los nitratos de acción prolongada, ibabradina, trimetazidina, mejora más la angina que los beta bloqueantes, los bloqueantes cálcicos. El tipo y la duración de la doble terapia antiplaquetaria en los pacientes que recibieron una revascularización miocárdica con cirugía. Tampoco está establecido si continuar con los beta bloqueantes después de un infarto en pacientes que tienen una fracción de eyección mayor de 40, no está establecido. Aparecieron 2 trabajos, el REDUCE, que se presentó el año pasado, que tiene algunas deficiencias metodológicas, y otro trabajo que se presentó en el Congreso Europeo. Sin embargo, todavía faltan 5 o 6 trabajos para publicarse en los años cercanos, futuros, que seguramente van a establecer cuál va a ser el tratamiento definitivo. Y la revascularización completa con la angioplastia es posible en un marco del síndrome coronario crónico y debería ser evaluado. Y como conclusiones vamos a decir que deberíamos utilizar la nueva definición de infarto agregando lo que hace referencia a la microcirculación. La angiotomografía es preferida para descartar enfermedad coronaria en un paciente que tiene una edad de 20 a 40, 60 años y que no ha tenido un evento vascular, que las imágenes funcionales son preferidas para valorar la isquemia, que en las lesiones intermedias se recomienda el FFR y el IFR. Es preferible, una vez que se revasculariza un paciente con síndrome coronario crónico después de pasado el periodo agudo, utilizar una monoterapia antiplaquetaria y probablemente el clopidogrel, el fármaco, la aspirina del futuro. El alto riesgo isquémico siempre se debe indicar la doble terapia antiplaquetaria y a veces esto a largo plazo. Los pacientes que tienen ritmo sinusal van a hacer una desescalada a monoterapia después de los 6 meses. Y los que tienen fibrilación auricular vuelven a su dosis de solamente el anticoagulante a dosis plena una vez que transcurren los 6 meses y tienen bajo riesgo isquémico. Y la enfermedad multivaso es importante hacer el score Syntax para decidir la revascularización. La lesión de la DA no significativa con buena función da similar tratamiento médico con angioplastia. Los pacientes que tienen enfermedad de múltiples vasos con fracción de eyección deteriorada, ver los factores que habíamos mencionado para decidir si la revascularización le mejora la sobrevida. En la enfermedad de múltiples vasos y diabetes siempre es preferible la revascularización con cirugía, revascularización miocárdica. Siempre considerar las mejoras en el estilo de vida, esto es derivar al paciente para un plan de rehabilitación y hacer una dieta saludable. Y el ANOCA e INOCA son las 2 entidades que fueron descritas perfectamente en estas guías y a los cuales debemos hacer test funcionales para valorar estos pacientes y definir los diferentes endotipos de enfermedad microvascular, porque en base a eso se basa el tratamiento. Los pacientes que tienen espasmo coronario funcionan mejor con diltiazem y los que tienen enfermedad microvascular funcionan mejor con beta bloqueantes. Este grupo último de pacientes, beta bloqueantes y trimetazidina sería el tratamiento de elección. Gracias. Muchas gracias, doctora. Yo me voy a la segunda diapositiva, que creo que es muy importante, que es un error histórico, donde está mostrando lo que es la coronariografía versus lo que es la irrigación coronaria. Y cometimos un error histórico, yo me hago cargo de nuestra parte, que la coronariografía es el metropatrón de las estenosis de los vasos epicárdicos mayores, no de otra cosa. Y pues esa foto es muy importante, no estamos viendo la realidad de la microcirculación, de hecho es la segunda, esa. Estamos viendo toda una microcirculación que no está siendo evaluada en forma correcta por la cinecoronariografía. Es el metro o el patrón de oro por lo que estamos viendo a la izquierda. A la derecha está todo lo demás. Entonces no tenemos que pensar que la coronariografía sigue, los médicos piden como si no hay nada ahí, no hay nada, por un lado. Por otro lado,
de terror haber dicho anda al psiquiatra, porque es error médico terrible. El paciente, si bien es cierto que la mujer es más difícil evaluar la angina, si es verdadera, si es coronaria o no, si es isquémica o no, pero hemos aprendido que hay un montón de otras cosas y que reciben otros tratamientos diferentes. No son tratamientos de clásico del vaso picárdico, son tratamientos que están muy orientados a otro tipo de patología que una estenosis aterosclerótica de vaso epicárdico mayor. Perfecto, doctor. Esto y sobre todo que representa el 50% del pool de pacientes que evaluamos, lo cual significa que los clínicos que vemos pacientes, este grupo de pacientes es un grupo muy importante, que no es un dato menor. Y que en general, como dijo, se escapan porque nosotros nos dimos la tecla, somos nosotros los grandes culpables. Hay que tenerlos en cuenta y obviamente tenemos que trabajar mucho más porque los métodos de diagnósticos hay muchos y el problema es que son demasiados. Entonces es difícil a un paciente hacete un eco strain, hacete eco condobuto, y a la larga cansamos al paciente. Si ojalá pudiéramos una vez por todas reducir y darle las posibilidades al paciente de vivir mejor. Doctora, solo una pregunta. Sí. Vimos entre ayer y hoy que usted es muy estricta en el tema de la prevención secundaria con los valores de colesterol, nos marcó en los casos colesterol de tanto, Sí. hemoglobina. ¿Que en su centro tiene algún centro de rehabilitación para mejorar la adherencia al tratamiento? ¿Cómo lo hace? Porque seguramente debe tener un mejor seguimiento, digo. Sí, nosotros tenemos todos los pacientes que se van de alta de un síndrome coronario agudo, se les ofrece entrar en el plan de rehabilitación. El plan de rehabilitación, por lo que muestran los ensayos, muestra una reducción del 20% de la mortalidad. En nuestro centro tienen una franca mejoría en la calidad de vida y bueno, el seguimiento a largo plazo seguramente en un futuro nos va a decir qué porcentaje de reducción de la mortalidad, pero es uno de los puntos más importantes a nosotros como clínicos, porque muchas veces le decimos andá y salí a caminar a la costanera y eso no es suficiente, porque hoy en día se sabe que no solamente el paciente tiene que hacer actividad aeróbica, sino también que tiene que hacer alguna actividad de musculación, porque también esto mejora el perfil del paciente. Sí. Doctora, una consulta. Sí. Estamos viendo que las guías ahora recomiendan terapias relacionadas a la salud mental también en la Sí, rehabilitación. ¿Qué sí. podemos decir de eso? Y nosotros teníamos un grupo, durante mucho tiempo nosotros teníamos un psiquiatra y siempre hacíamos un grupo, así como mandábamos al paciente a rehabilitar, en el momento del alta hacíamos charlas con el psiquiatra. Y, ¿cómo? No, mandar al psiquiatra el paciente, digamos, la paciente mujer que venía y que nosotros no detectábamos la enfermedad coronaria, ese era un punto, digamos. No por loco, sino para ayudarlo, porque es un problema tener angina. No te olvides lo que es angina, es sensación inminente de muerte, es angustia. A ese paciente hay que ayudarlo en ese sentido. No, pues, mucha pelota, o sos un insoportable. No es eso. Tenemos que ayudarlos. Nosotros, perdón, un segundito. A todos los pacientes que tuvieron un infarto agudo miocardio los mandamos al psiquiatra 5 o 6 sesiones, porque recuerden que psicológicamente el infarto es el llanto reprimido del corazón, es un libro del doctor Tajer. Entonces lo mandamos, hace 5 o 6 sesiones, algunos se quedan un tiempito más para mejor valoración y no tener un segundo evento vascular. Pero antes lo hacíamos en conjunto, digamos, como una terapia de grupo, pero eso no debemos dejar, sobre todo, y las guías lo ponen como fundamental hincapié en los pacientes que tienen angina con coronarias normales. Un comentario, Estela. Acá y después vamos allá, sí. Acá hay un enemigo oscuro que esta guía no la dice claramente. Es la aspirina. La aspirina es la responsable más importante en la terapia dual, en los síndromes agudos o crónicos, del sangrado. Y hoy tenemos evidencia muy clara de hacer una monoterapia, inicialmente hasta solo con ticagrelor,
y rotar luego de los 30 días a clopidogrel monodroga al año. Entonces probablemente no se menciona la aspirina, pero probablemente en los pacientes de alto riesgo de sangrado tenga que revisar esta guía, sobre todo para ese esquema de switch más agresivo a menos agresivo. Sí, hay pacientes evidentemente en coronaria, que cada vez tenemos pacientes de más alto riesgo, que son renales, anémicos, plaquetopénicos, usamos solo el clopidogrel. O sea, siempre evaluamos en el momento que ingresan los pacientes a las 48 horas y cada vez que los vemos. Y la desescalada es cada vez más frecuente porque nuestros pacientes son cada vez más frágiles y más complejos. ¿Sí? No, una sola pregunta. Era el tema de la evaluación del paciente con angina crónica. Usted cuando hace, por ejemplo, un paciente mínimo factores de riesgo o sin factores de riesgo, hace una evaluación y le hace una tomografía coronaria. Y en la tomografía coronaria ve que tiene lesiones. ¿Directamente hace un cateterismo o hace una prueba funcional? La angiotomografía está indicada en los pacientes jóvenes, o sea, vos tenés que hacer un score de calcio entre 20 y 40, 50 años. Cuando ya tenés angina, probablemente ese paciente no te sirva el angiotac, porque vas a detectar placas y tampoco ves el accidente de placa. Si las lesiones en la angiotac son moderadas, justamente me tocó una paciente estos días, que le hago una angiotac porque tenía un dolor dudoso y me dio lesión severa de la DEA. Tenía una ergometría con un infradesnivel del ST, una carga no muy importante, y la cinecoronariografía mostró una lesión de leve a moderada. O sea, creo que la prueba funcional es muy importante para saber si revascularizas el paciente. La ergometría para nosotros es como el gol estándar en la enfermedad coronaria. La obra social de la provincia ya no nos reconoce, ni siquiera la cámara gamma, a mí me la rechaza todas las que pido. Nosotros la ergometría funciona muy bien y detecta realmente si esos pacientes van a ser revascularizados o no, pero si vos tenés un paciente con una angina crónica estable, probablemente tenés placas muy calcificadas, y ese paciente se valora con el test funcional y seguramente va a la coronariografía para mí. Ok, gracias. Muchas gracias, doctora Bueno, Massín, gracias. muy amable.